Aló, eso está bien, bla, 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 bla. Otra vez, a ver. Built-in, ¿dónde está el micrófono? A ver, déjeme hacer otra vez. Test. Bla, 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 bla. Ah, sí, ya. En test. Ya. ¿Me escuchan, jóvenes? Ya, ok, Sí, gracias. Sí, sí, profesor, se se escucha. escucha fuerte y Me, claro. me hacía falta una retroalimentación. Gracias, jóvenes. Ya, entonces, déjenme ir a lanzar la que me interesa a la partecita de acá, de esto. Tururururún, acá está. Ya, entonces voy a ir por este lado con los temas que tenemos. Un segundito, quizás. No, tengo que hacer eso de otra manera. Compartir pantalla. Eso es. Aquí está. Entonces ahí puede que tenga que compartir otro recurso, de ahí lo veo. Ya, pues bienvenido a la sesión de recuperación del día de hoy y vamos a proseguir con los temas que estamos viendo de vectores. En la medida que pueda, tengo una pizarrita acá virtual en la cual puedo trabajar algún ejercicio. Ahí vamos a hacer un cambio de... Deme un segundito que tengo algo aquí corriendo de música y me está molestando. Un momento, ya cierro esto y vuelvo, por favor. Se me había olvidado esto. Ya, ahora sí. Entonces estamos listos. Entonces vamos al tema de vectores. Yo les voy a recordar un poquitito las últimas cosas que vimos para como referencia. Entonces, estuvimos viendo esto de la suma y resta de vectores. Entonces, como ahora tenemos la presentación gráfica que no hemos podido hacer antes, voy a aprovechar de recordar eso, ¿no es cierto? Suma de vectores, poner un vector a continuación de otro, y ahí tenemos las componentes horizontales a sub x y b sub x, y las componentes verticales a sub y b sub y. Y por supuesto que el vector que resulta de esta suma, vector que resulta de esta suma que va a ser el vector en color verde intenso acá, ¿no es cierto? El vector suma a más b va a tener en la parte horizontal una componente total que va a ser la suma de ax más bx, y en la parte vertical una suma de la componente AI más BY, tal como muestran las llaves en verde allí. Así es que uno puede llegar en conclusión a la fórmula de arriba, a la fórmula que está justo ahí en el recuadro, que dice que un vector A sumado con un vector B es la suma de sus componentes ax más bx y AI más BY. Un ejemplo concreto a continuación, primero con letra y después con números. Entonces, si sumo un vector A con un vector B, ahí está, ¿no es cierto? Sumo las componentes A sub x con B sub x, y eso lo multiplico por el vector unitario, y sumo las componentes A sub y con B sub y eso lo multiplico por el vector unitario. Paso a paso. Primero las A sub x con la B sub x, ahí está la suma, y después las componentes en azul, ¿no es cierto? A sub y con B sub y allí está la suma. ¿Pero cómo se dice? En un ejemplo más concreto, con números, ¿no es cierto? Tengo un vector A, que es 3x unitario menos 7y unitario. Tengo un vector B. Ahí hay un audio por ahí colándose, please. Por eso ¿Acaso alguno de ustedes hay un audio colándose? Ya, gracias. Entonces, se fijan, aquí el 3 va a sumar con el menos 2 y el menos 7 va a sumar con el menos 9, pero no se va a perder el hecho de que son vectores. Se fijan, las componentes en rojo se suman, 3 más menos 2, y el paréntesis en negro que lo envuelve el 3 más menos 2,
está acompañado del X unitario. Lo mismo se suma a las componentes en azul, menos 7 con menos 9, y eso entre paréntesis va a dar un número, ¿no es cierto? Está acompañado por el unitario. De manera que nos va a dar que el vector resultante es 1 en la dirección de X unitario más menos 16 en la dirección de Y unitario, lo cual se puede escribir sencillamente como 1 según X menos 16 según Y. La resta es como similar, ¿no es cierto? Solo que vimos nosotros que había distintas maneras de hacerla. Una era cambiar el signo del vector, o sea, cambiar la orientación, y luego sumar, uno ponerlo a la continuación, y eso nos lleva a que la representación analítica, entonces si hacemos la resta, aquí en verde voy a representar, ¿no es cierto?, el vector resta, y fíjense que las componentes del vector en verde son la diferencia entre A sub x y B sub x. Ahí en principio está la diferencia en las componentes verticales, A sub i menos B sub i, y abajo, ¿no es cierto?, en llave, la diferencia A sub x menos B sub x. Así que la operación de resta también se puede escribir en forma analítica de forma similar. Queda arriba, ¿no es cierto?, frente al x unitario multiplicando y entre paréntesis A sub x menos B sub x, y frente al vector y unitario, las componentes A sub i menos B sub i restadas. En un ejemplo más concreto con letras, ¿no es cierto?, cuando resto dos vectores, resto sus componentes, es decir, los números A sub x y B sub x los resto, y los números A sub i y B sub i también los resto. En concreto, con un ejemplo numérico, ahí tenemos el vector anterior, pero ahora estamos haciendo la operación de resta. Entonces, el 3 lo tengo que restar con el menos 2, y todo eso lo multiplicarlo por x unitario, y el menos 7 restarlo con el menos 9, y todo eso multiplicarlo por y unitario. Ahí está la operación, a menos b. El escalar 3 se resta con el escalar menos 2, el resultado de eso se multiplica por x unitario, y el escalar menos 7 se resta con el escalar menos 9, y eso se multiplica por y unitario. Entonces 3 menos menos 2 es lo mismo que 3 más 2, eso nos va a dar 5, y menos 7 menos menos 9 es lo mismo que menos 7 más 9, y eso nos va a dar 2. De manera que el resultado es 5 x unitario más 2 según y unitario. Entonces eso como un repaso de las últimas operaciones que hemos visto en las clases anteriores. Ahora uno introduce nuevas operaciones que son la multiplicación entre vectores, y de esto vamos a estar haciendo ejercicios en harto ejercicio del día sábado, las multiplicaciones entre vectores. Hay dos tipos de multiplicación. Una multiplicación, bueno, ya vimos escalar por vector al comienzo, ¿no es cierto? Y hay una, esa es la que teníamos ahí, un número lambda multiplicado por un vector b da un nuevo vector, ¿no es cierto? Que el lambda a veces es más grande o lambda a veces es más chico, y dependiendo del signo de lambda, el vector si va a favor del b o va en contra. Entonces, las nuevas operaciones, hay una que se llama producto punto. Fíjense ahí, donde dice después del rojo producto punto, ahí está el vector A punto B. ¿Ya? Dos vectores multiplicándose que van a dar como resultado un número, un escalar. Y la otra operación es el producto cruz. Bueno, esta cuñita que está aquí, que le recuerda a uno los vectores unitarios, ahora tiene un significado diferente. Lo estoy usando como símbolo de que multiplico el vector A con el vector de una manera bien enrevesada, y eso va a dar como resultado un vector. Vamos a qué se trata. El producto punto, que se nota A vector punto B vector. Y también se conoce como producto escalar, y también se conoce como producto interno. Pero esos son los nombres. Y para nosotros pensemos en el producto punto. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo multiplico dos vectores para dar un número? Hay muchas maneras, realmente hay muchas maneras, pero hay una que ha resultado tremendamente útil, ¿sí? Que es la siguiente. Uno va a mirar las componentes A sub x y B sub x del vector A y B, y va a mirar las componentes verticales A sub i y B sub i del vector A y B. Y va a mezclar de la siguiente forma las componentes. El número que vamos a obtener se va a producir multiplicando la componente horizontal del vector A por la componente horizontal del vector B. Esos son dos números multiplicados. Y a eso le vamos a sumar la componente vertical del vector A y la componente vertical del vector B. O sea, esos cuatro números se combinan
para dar un único número. Nótese que aquí no hay vectores unitarios. Esto es un número. No hay vectores. Esto es en dimensión 2. Si el vector viviera en un espacio tridimensional, entonces vamos a tener una generalización. Ya lo vamos. Aquí está la idea concreta. A multiplicado producto punto con B unitario, con el vector B. Entonces, se fija, la componente A sub X del primer vector se multiplica por la componente X, el B sub X del segundo vector. Y la componente A sub I del primer vector se multiplica por la componente B sub I del segundo vector y eso se suma. Entonces, eso nos da el producto. Veámoslo un ejemplo concreto. Me salto la definición porque lo que está abajo en el recuadro es exactamente lo que he dicho. ¿Ya? A sub X por B sub X, los vectores unitarios no aparecen allí en el producto, y A sub I por B sub I. ¿Ya? Entonces, en un ejemplo concreto no puse por aquí, ya viene, creo que ya viene el ejemplo concreto, déjeme adelantarme. En 3 dimensiones, déjeme saltarme un poquito. Entonces, eso en 2 dimensiones. Si los vectores son 3 dimensionales, es decir, los vectores tienen componente, por ejemplo, el vector A tiene componente A sub X, A sub Y y A sub Z, el componente beta, el vector B también tiene componente B sub X, B sub Y, B sub Z, o sea, vive en el espacio tridimensional. Entonces, las componentes X del primer vector se multiplican con las componentes X del segundo, las componentes Y del primer vector con las componentes Y del segundo, y las componentes Z del primer vector con las componentes Z del segundo, y todo eso se suma. Entonces, A sub X por B sub X, más A sub Y por B sub Y, más A sub Z por B sub Z. Esa es la misma idea del ejemplo 2 dimensional que teníamos acá, pero ahora extendido a la idea de 3 dimensiones. Tratemos de ponerlo un poquito más gráfico para ayudar a qué es. Sí, adelante. En ese caso, uno puede agregar, por ejemplo, supongamos que el vector de 2 dimensiones no tiene componente z. Tú le agregas un 0 según z unitario al vector 2 dimensional. Claro, lo que pasa es que si un vector 2 dimensional a sub x según x unitario más a sub y según y unitario, tú le agregas 0 según z unitario, no cambias el vector, porque le estás agregando un vector de tamaño nulo. Sigue siendo el producto, el resultado de una sub z 0 con un b sub z distinto de 0 contribuye con 0. Así que no cambia el resultado. Buena pregunta. Entonces ahí tenemos la idea concreta, en letras primero, ¿no es cierto? A sub x con b sub x, las componentes escalares. Después, más a sub i con b sub i. Y por último, a sub z con b sub z. Y todo eso se suma para dar un único número. ¿Ya? Veámoslo en concreto a continuación. Ahí está el recuadro, la yáyara que ya acabo de decir, ¿no es cierto? Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos un vector que es 2 según x unitario, más 3 según y unitario, más 4z. Y tenemos otro vector que es menos 2 según x unitario, menos 3 y unitario, menos 4z. Entonces, el producto punto sería multiplicar el 2 por el menos 2, sumarle a eso el 3 por el menos 3, y sumarle a eso el 4 por el menos 4. Por supuesto que eso va a dar menos 4 sumado con menos 9 y sumado con menos 16, y todo aquello nos va a dar un total de menos 29. Veamos otro ejemplo. Similar al anterior, el vector A es el mismo, es 2 según x unitario, más 3 según unitario, más 4 según z unitario. El vector B es parecido al que teníamos antes, pero debe tener signos menos, tiene signos. Déjeme sacar aquí un gatito que anda hinchando. Ya salió. El vector B entonces es 2 según x unitario, más 3 según y unitario, más 4z, es prácticamente el mismo de arriba, pero no importa. ¿Ya? Entonces lo multiplico 2 por 2, 3 por 3, más 4 por 4, eso me da 4 más 9 más 16, en total me da más 20. Ahora voy a ver un tercer ejemplo. Aquí tiene un caso que es 2 dimensional, porque este vector vive en el plano XZ.
no tiene componente en la dirección de y unitario. ¿Ah? Entonces este vector A podría escribirlo perfectamente como 2x unitario más 1z unitario y no mencionar a la componente y unitaria. Aquí tenemos un vector B parecido a los que teníamos antes. Entonces la multiplicación sería 2 por menos 2, 0 por 3 y 1 por 4. ¿Ah? Y el menos 4 que está de los dos primeros productos, ¿no es cierto? Sumado con el 0, sumado con el 4 me da 0. Observen que todo el resultado es un número. ¿Ah? Veamos los ejemplos anteriores. El primer resultado fue un menos 29, el segundo resultado fue un más 29 y el tercer resultado fue un 0. O sea, este producto punto puede dar positivo, puede dar negativo, puede dar nulo. Están las tres posibilidades de los números reales. Los números reales pueden ser positivos, negativos o nulos. Un último ejemplo, ¿no es cierto? Ahí tenemos el vector, en el fondo el vector x unitario porque sus componentes son 1, 0, 0. Entonces lo voy a multiplicar por otro vector, un vector b. ¿No es cierto? Entonces voy a tener 1 por 2, voy a tener 0 por 3, voy a tener 0 por 4. El resultado de eso va a ser 2. Y finalmente eso es simple y sencillamente el número. Entonces esa es la forma en que opera el producto punto. Es bastante sencillo. Lo que no hay que hacer es agregar vectores unitarios, porque no entran, solo entran las componentes multiplicando y sumando. Entonces, déjenme aquí preparar un poquitito la pizarra para, voy a dejar de compartir para poder compartir la pantalla más grande, para que hagamos ejercicio. Algo habíamos hecho el otro día. Déjenme dejar de compartir eso. No, voy a compartir, pero quiero compartir la pantalla completa. ¿No? Y como ahí yo quiero tener bastante la vista, segundito, y ahora quiero tener otra herramienta también a la vista. A ver si ya va a funcionar. Un segundito, jóvenes. A ver si ya esto que... Oh, pues yo tengo que lanzarlo. Hace rato que está metida esta aplicación. Un segundo, jóvenes. Tengo que lanzar la aplicación. Así es. Así es. Ah, y ya apareció. Se demoró, pero llegó. Ya viene. Entonces, consideremos esta notación, pues la notación de vectores, ¿no es cierto? Ups, 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 ups. Ver en la ventana todas las herramientas que hacia la derecha. Y esto un poquito para arriba. Y yo creo que ahí ya, ahí ya. Ahí yo creo que se puede. Entonces hay una notación, ¿no es cierto?, que hemos visto de los vectores en que un vector A, lo anotamos, ¿no es cierto?, en la notación que llamamos analítica con vectores unitarios. A sub x más a sub y según y más a sub z según z unitario. Pero también tenemos una notación equivalente, ¿no es cierto?, que era a sub x, a sub y a sub z, tipo par ordenado, pero en este caso no sería un par, sería un trío ordenado. Entonces, la primera pregunta aquí, ¿cuánto vale el producto de punto de x con y unitario? Entonces, si nosotros usamos la notación de par o de tríada ordenada, esto sería multiplicar el vector 1, 0, 0, como lo vimos el otro día, producto punto con el vector 0, 1, 0.
Y ahí, ¿no es cierto? Cuando yo multiplico, este se multiplica por el 0, este otro el 0 se multiplica por el 1 y por último el 0 se multiplica con el 0. O sea, esto es 1 por 0 más 0 por 1 más 0 por 0, dándome 0. También habíamos visto, también el otro día, que el producto, el segundo, el que llamé B ahí en la pizarra de la izquierda, el x punto x unitario sería 1,0,0 multiplicando el vector 1,0,0. Y si respeto, ¿no es cierto?, que este tiene que multiplicar a ese, que este tiene que multiplicar a este otro, y que este tercero, déjenme cambiar de color aquí, y que este tercero tiene que multiplicar a ese otro, ¿no es cierto? El resultado sería 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0, dándome 1. Lo mismo pasa en lo que llamé C a la izquierda, en que estoy multiplicando x por menos x unitario. Veamos qué es esto. El primer vector es de 1,0,0. Y todo eso tengo que multiplicarlo por el resultado de el opuesto de x unitario, o sea, menos 1 escalar, multiplicando al vector 1,0,0. Hagamos primero esta parte. Esa parte es, ¿no es cierto?, un escalar. Cuando un escalar multiplica un vector, ese número que está fuera de menos 1 multiplica a cada una de las componentes del vector. Entonces el resultado de aquello va a ser menos 1 por 1, que es menos 1 por 0, que da 0, y menos 1 por 0, que da 0. Entonces ahí recién, ¿no es cierto?, multiplico por el vector 1,0,0, y ahora puedo hacer la operación de producto punto, ¿no es cierto?, que sería este con ese otro, y finalmente este con aquel. O sea, eso me va a dar 1 por menos 1, más 0 por 0, más 0 por 0, en total me da menos. También habría sido como relativamente trivial, ¿no es cierto?, decir x unitario por menos x unitario es lo mismo que menos el producto punto de x consigo mismo. Y eso obviamente va a ser menos 1 por 1, lo cual da menos 1. Esa es una manera alternativa. Si miramos el tercer ejemplo, al lado izquierdo, el que llamé D, ¿no es cierto?, que es el resultado de x unitario menos y unitario con z unitario. Entonces aquí puedo hacerlo de manera rápida y de manera lenta. Primero la manera lenta. Entonces tengo entre paréntesis el vector 1,0,0 restado con el vector 0,1,0. Y todo eso, ¿no es cierto?, lo voy a tener que multiplicar producto punto por el vector 0,0,1. Entonces operamos primero la resta. Recuerden que cuando resto dos vectores, resto sus componentes. Es decir, este número 1 lo resto con 0, y esto me da la primera componente, 1 menos 0. Después el segundo número, ese lo resto con el 1, y me da la segunda componente, 0 menos 1. Y a continuación, el tercero, ¿no es cierto?, lo resto con la componente z del tercero, y eso va a ser 0 menos 0. Entonces, en esa parte nos va a dar algo, y si lo pasamos en limpio, ¿no es cierto?, va a ser 1, menos 1 y 0. Y eso tenemos que multiplicarlo por el vector que todavía no ha operado, que es 0,0,1, que es el vector z unitario. Entonces ahí tenemos que multiplicar por 0,0,1, y entonces vamos, este se multiplica con este se multiplica con este otro, y el tercero se multiplica con ese, y sumamos, y tenemos nuestro resultado. 1 por 0, más menos 1 por 0, más 0 por 1, dándome 0. Nos podríamos haber dado cuenta de que eso es así si la operación que está arriba
La copiamos aquí abajo, x menos y punto z unitario, y sin hacer ninguno de las representaciones con tríada, simple y sencillamente decimos, este tiene que multiplicar producto punto a ese, y tiene que multiplicar producto punto a ese otro. Es decir, esto tiene que ser lo mismo que x unitario punto z unitario restado con x unitario con y unitario punto z unitario. Pero en un paso anterior ya nos dimos cuenta, aquí, en la página anterior, ya nos dimos cuenta que cuando dos vectores son perpendiculares, su resultado es cero perpendiculares. O sea, tienen 90 grados entre ellos, perpendiculares. Y cuando son paralelos, su resultado es 1. Y si son antiparalelos, su resultado va a ser menos 1. Entonces nos podemos aprovechar de eso. ¿Ah? Nos podemos aprovechar de que estos dos son perpendiculares, por lo tanto da 0, y que estos dos también son perpendiculares, forman 90 grados entre ellos, por lo tanto da 0, ¿no es cierto? Y eso es porque en el sistema de coordenadas cartesianas, x, y, z, estos vectores, ahí está el vector x unitario, tiene una relación de 90 grados con el y unitario. Y el tercer vector, z unitario, tiene relación de 90 grados con los otros dos. Así que el producto punto de cualquiera de esos tres, de cualquiera el x unitario con cualquiera de los otros dos, da 0. Lo mismo el y unitario con cualquiera de los otros dos vectores del sistema de coordenadas. Así es que eso es relativamente general. Eso nos permite ir al ejercicio que está marcado al lado izquierdo con letra E. ¿Ya? Veámoslo. Entonces, ese que está marcado con letra E es, perdón, es paréntesis x unitario más y unitario más z unitario, multiplicado todo eso con x unitario. Entonces podemos hacer lo que dijimos recién. Distribuyo esta multiplicación entre la suma. Eso va a ser equivalente a que el x unitario se multiplica por x unitario, a eso le sumo el y unitario multiplicado por x unitario, y a eso le sumo el z unitario multiplicado por x unitario. Eso se llama distribuir la multiplicación en la suma. Esa es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Propiedad distributiva. Eso es lo que estamos usando. Distributiva. Esas propiedades no las demostramos, pero las vamos a aceptar nomás. Entonces, fíjense que aquí está un vector unitario consigo mismo, lo cual sabemos que da 1. Dos vectores que son perpendiculares, lo cual sabemos que da 0. Y otros dos vectores que son perpendiculares, lo cual sabemos que da 0. Así que el resultado de esta operación es simple y sencillamente 1. De la misma manera podemos hacer el último cálculo que está a la izquierda, que está marcado con letra F, ¿no es cierto? Que es x unitario menos y unitario multiplicado producto punto con x unitario menos y unitario z unitario. Y de ahí hacemos más cálculos de esta parte. ¿Me entiendes? ¿Es más el primero? Sí, gracias. Muchas gracias. Entonces, aquí cuando tengo este tipo de operaciones tengo que distribuir las décimas que están en el primer paréntesis. Es decir, este caballero se multiplica por ese, por este y por ese. Se hacen las operaciones de suma que correspondan. Y este otro se multiplica por ese, por este y por ese. Y se hacen las operaciones que correspondan. Entonces las voy a realizar en el mismo orden. Voy a partir primero con esa operación que marqué con flechita, ¿no es cierto? Para indicarla abajo con negrita, como x unitario punto x unitario. Luego voy a seguir con la segunda que estoy marcando ahora con flechita, que está con un signo menos, porque es un más x unitario multiplicado por un menos y unitario. Así que más por menos da menos, y tengo x punto y. Y voy a seguir ahora con la tercera operación que estoy marcando con flechita, que es un x unitario multiplicado por menos z unitario. Así que más por menos da menos, me queda x unitario punto z unitario.
Con eso agoté las operaciones que tenía marcadas con flecha, con una barra roja larga, ¿no es cierto? Por debajo. Ahora vamos a las que marqué con verde arriba. Entonces voy a partir por esa, que es un i unitario punto z, entonces más i unitario punto z unitario. Después sigo por la siguiente, que es más i unitario por menos i unitario. Eso me da menos, porque más por menos da menos. I unitario punto i unitario. Y por último tengo la última, que estoy marcando con lucecita ahora en verde, que es i unitario punto z unitario, pero más por menos da menos. Entonces, más i unitario punto z unitario. Ese, adelante, ¿sí? Porque es un más del i unitario multiplicado por un menos del z unitario. Más por menos da menos. Y después pongo i unitario punto z unitario, el último término. Déjame revisar. Ah, era X. Sí, yo me equivoqué. Aquí. A ese es X. Muchas gracias por la observación. Ese es i punto X. Te refiere a esta multiplicación. Te refieres a esa tú. Tienes toda la razón. No, me equivoqué. Lo siento, si introduje un error, me equivoqué. Repasemos las operaciones en verde, ¿no es cierto? La primera fue esa, i punto z. La segunda fue esta otra, i punto menos i. Y la tercera fue esta otra, ¿no es cierto? Que fue i punto menos z. Y entonces ahora miro qué tengo. Aquí tengo un vector consigo mismo, eso da 1. Acá tengo dos vectores perpendiculares, da 0. Acá tengo nuevamente dos vectores perpendiculares, da 0. Acá vuelta a tener dos vectores perpendiculares, da 0. Aquí tengo un vector consigo mismo, da 1, pero tengo un signo menos al frente. Y por último tengo dos vectores perpendiculares. O sea que todo esto me está dando 1 sumado con menos 1. Eso es 0. Bueno, bueno, dio lo que dio nomás. ¿Ya? Ok, ahí tenemos un ejercicio con la operación básica, pero puesta en vectores unitarios. Ahora, hagamos para este otro ejercicio, déjenme crear una nueva página acá. Para este otro ejercicio que está propuesto aquí, que tengo esos vectores, hagamos la operación que está marcada con la letra C. ¿Ya? En clase yo me acuerdo que hice la D, pero hagamos la C. Entonces ahí tengo los vectores A, que son 3 menos 3x unitario, más 2y unitario, menos z unitario, el vector b, que es menos x unitario, más y unitario, más z unitario, y el vector c, que es menos 2x unitario, menos 2y unitario. Aquí lo que hay que tener presente, ¿no es cierto?, es que este vector b tiene unos unos que no están escritos, son, ¿no es cierto?, realmente es menos 1 según x, más 1 según y, menos 1 según z. Y yo lo tengo que multiplicar por el doble del vector c. Entonces vamos a la operación que llamé c minúscula. Entonces es el vector b multiplicado por el doble del vector c. Así que vamos haciendo esta operación. Entonces voy a escribir el b, que es menos 1 según x, más 1 según y, menos 1 según z. Y tengo que multiplicarlo por dos veces el vector c. Y el vector c es menos 2 según x, menos 2 según y. Aquí va a ocurrir lo que uno de ustedes me hizo la observación, que no hay componente z, pero no nos preocupemos por ahora. Primero, hagamos la operación de escalar por vector. Entonces, multiplico escalar por vector, el escalar multiplica cada una de las componentes. Es decir, tengo que construir un nuevo vector acá, que es el vector 2 por menos 2 según x, más el 2 por menos 2 según y. ¿Se fijan? Este escalar 2 multiplica cada una de las componentes escalares del vector b, c. Aquí tengo el vector c, ¿no es cierto? Acá tengo el escalar 2. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo
al lado derecho. Tengo 2 por menos 2 que me da menos 4 según x, y 2 por menos 2 que me da menos 4 según y. Ese vector, ¿ya? El que acabo de escribir, es 2 veces más grande que el vector c original. Y ese tengo que multiplicarlo producto punto por el vector b, que era menos 1 según x, más 1 según y, menos 1 según z. Y aquí, ¿no es cierto?, va a pasar lo que decía su compañero, que resulta que aquí tengo un vector, al principio tengo un vector tridimensional, 3D, mientras que este otro vector es un vector 2D. Pero no hay ningún problema que ese vector 2D lo transformemos en un vector 3D, porque el 0 no le va a sumar nada. Un vector de tamaño 0 agregado a una flecha que ya tiene tamaño, no le va a cambiar el tamaño. Entonces, la componente z de este vector 2D es nula. Así que eso lo multiplico por el vector que llamamos b, que era menos 1 según x, unitario, más 1 según y unitario, menos 1 según z unitario, y lo multiplico de la manera usual. O sea, esa componente con esa, esta con esa, y esta otra con esa otra, y sumo. Voy a poner aquí las operaciones. Menos 1 por menos 4, sumado con 1 por menos 4, y sumado con menos 1 por 0. Todo eso me da un total de, el primer número es 4, el segundo número es menos 4, y el menos 1 por 0 me da 0 o me dio 0. No siempre da 0, pero en este caso dio 0. ¿Cómo estamos? Bien, profe. Ya. Ahí por lo menos alguien me acusó Todo bien, recibo. profe, todo bien. Sí, Lo, profe, estamos bien. lo pudieron seguir. Ya, perfecto. Sí. Entonces, déjenme ver algún otro ejemplo. Si esto no sé por qué le puse no hay, pero o alguien escribió no. Alguien tiene permiso para escribir en mi pizarra. Ya, entonces, déjenme aquí. La observación importante que yo les decía el otro día, y dije que tenía que ver con algo que se llamaba proyectar, es que cada vez que uno multiplica un vector por una dirección unitaria, uno lo que obtiene es la componente del vector en esa dirección. Entonces, fíjense, por ejemplo, en lo que allí llamé C sub 1. Va a ser un número, ¿cierto? Voy a multiplicar el vector X unitario por el vector A. Es decir, el X unitario lo voy a multiplicar por un vector cuyas componentes valen algo. Valen A sub X, la otra componente vale A sub Y, y la tercera componente vale A sub Z. Ahora, yo sé que este primer vector es el vector 1 según X, más 0 según Y, más 0 según Z. Recuerden que el vector X unitario también lo podía escribir como 1,0,0, que es lo mismo que tengo acá. Entonces, al hacer el producto de ese vector con este otro, A sub X según X, más A sub Y según Y, más A sub Z según Z, entonces voy a tener este 1 multiplicando la componente a sub x, este 0 multiplicando la componente a sub y este otro 0 multiplicando la componente a sub z. Y lo único que me va a resultar de eso es 1 por a sub x, más 0 por a sub y, más 0 por a sub z, dándome simple y sencillamente 1 por a sub x, o en otras palabras, a sub x. Entonces uno se da cuenta de esto, que x unitario punto a entrega como resultado la componente a sub x. Lo mismo va a ocurrir si hago la otra operación, y unitario punto un vector a. ¿Ya? Porque en este caso el y unitario va a ser un vector que tiene 0 según x unitario, tiene una unidad según y unitario, tiene 0 la dirección de z unitario, y lo tengo que multiplicar por el vector a sub x según x, más a sub y según y, más a sub z según z unitario. Y como lo que tengo que multiplicar son las componentes escalares, es decir, 0 por a sub x, la otra componente escalar, 1 por a sub y,
Y la tercera componente escalar, por los dos vectores, o sea, 0 por a sub z, esto me da 0, eso me da 0, y este 1 por a sub i me da simple y sencillamente a sub i. Y nuevamente se da el hecho de que un vector unitario i, multiplicando un vector cualquiera a, lo que entrega es la componente en la dirección del vector. ¿Se fijan? Entonces, sin necesidad de hacer más cálculos, uno puede afirmar que si multiplico z unitario por un vector cualquiera, lo que voy a obtener es su componente a z. Eso, este resultado, ¿no es cierto?, de tomar un vector x, multiplicarlo por a, y que me dé la componente en la dirección del vector unitario, o tomar un i unitario, multiplicarlo por un vector y que me dé entregue la componente, o tomar un vector z por un vector a y que me entregue la componente a sub z, se llama proyectar. Proyectar el vector en la dirección unitaria. Proyectar el vector en la dirección unitaria. Ya voy a explayarme un poquito más sobre eso. Esa operación que la hemos definido aquí para los vectores x unitario, y unitario y z unitario, no la puedo hacer para un vector unitario cualquiera. Es decir, si tengo una dirección en el espacio, no es ni x unitario, ni unitario, z unitario, es otro vector. ¿Ya? Me explico. Aquí tengo un sistema cartesiano con xy y sus vectores unitarios x unitario y z unitario. Y supongamos que yo tengo en el espacio un vector unitario que lo llamo n, que apunta por un lado H. Y tengo un vector a cualquiera. Y yo hago el producto de n con el vector a. Lo que uno va a obtener como resultado de eso es, imagínense que trazo aquí una perpendicular, va a obtener ese trozo. Y ese trozo es la componente del vector a en la dirección de unitaria. Lo que va a obtener uno es un número, ¿ya?, que es el tamaño del trocito que voy a subrayar ahora con color verde, ese trocito que estoy subrayando, que es como una proyección del vector en unitario a la dirección de A. Voy a explicar un poquito más con la idea de proyección en otra página, para que entiendan mejor. Imagínense que tengo un vector A, que tengo un vector unitario, por ahí, y ahora, perpendicular al vector en verde, está el Sol, ¿ah? El Sol allí, iluminando allá lejos con sus rayos. Y lanza sus rayos que cerca de acá y lejos del Sol son casi paralelos, proyectando una sombra. ¿Ah? Y esa sombra se dibuja sobre el cemento, ¿ya?, donde vive el vector en verde. Y me genera un segmento que tiene un cierto tamaño. Va a tener signo también, pero no nos preocupemos por ahora por el signo. En principio va a tener un tamaño. Es la proyección. ¿Ah? La sombra es la proyección del vector n en la dirección de A. También va a funcionar al revés, lo voy a llamar A sub n. También va a funcionar al revés. ¿Ah? También va a funcionar al revés. Tengo una dirección n unitario, va a funcionar al revés porque este producto es conmutativo. Y tengo un vector en el espacio. Déjenme llamarlo. Entonces, perpendicular al n, caen los rayos del Sol, ¿no?, y generan una sombra. Y esa sombra se proyecta en la dirección del n unitario en este trazo que está aquí. Ese trazo toma un valor. Su valor lo vamos a llamar. Esa operación, calcular ese trazo, es simple y sencillamente hacer el producto entre el vector A y la dirección n unitaria. Voy a poner un ejemplo ahora con números. Entonces me voy a dar un vector que sea fácil de calcular su tamaño unitario. Déjenme hacer un dibujito aquí.
un dibujito acá. Voy a poner uno simple. Uno que tenga 4 unidades para acá, tenga 3 unidades para allá. Déjenme llamarlo n vector, ¿ya? N vector vale 4 según x más 3 según y unitario. Voy a calcular la dirección de n unitario, o sea, el vector unitario asociado al n. Debe ser un Eh, vectorcito por eh, ahí. Disculpe, pero ese es un 3 unitario o un 5 que no puedo entender. El vector que escribí recién es 4 la dirección de x, ahí, más 3 unidades en la dirección de y. Ah, ya, gracias, profe. Eso era Y eso me da el vector n, ¿ya? Y ese vector, yo puedo construir un vector unitario en la dirección de n. Lo aprendimos el otro día, ¿ah? El vector unitario se construye multiplicando al vector n por el inverso de su tamaño, ¿ya? Ahora, para este vector, su tamaño, ¿no es cierto?, se calculaba con el teorema de Pitágoras. Era 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. En este caso, que es sencillo, eso da raíz de 25, que es 5. Entonces, hasta ahí no tengo un vector unitario. Para tener un vector unitario tengo que hacer esa operación. Entonces voy a tener un vector n unitario. Es decir, tengo que un quinto, uno partido por el módulo, multiplicarlo por el vector 4 según x más 3 según y. Eso me entrega un vector unitario. El vector es un quinto por 4 y un quinto por 3. Es 4 quintos según x más 3 quintos según y. Entonces, este vector es una dirección en el espacio, ¿ah? Y es la dirección que aquí dibujamos en rojito en esa parte. Ahí está el n unitario. Ahora imagínense que tengo otro vector, un vector distinto. Déjeme llamarlo el vector A. Y supongamos que ese vector tenga componentes 3 en la dirección de x y ahí 4, 5 y 6 en la dirección de y. Entonces mi vector A va a tener 3 unidades en la dirección de x y 6 unidades en la dirección de y. ¿Y qué es lo que quiero yo? De este vector, yo quiero obtener su proyección. Quiero obtener la proyección del vector A, proyección del vector A en la dirección n unitaria. Déjenme copiar un poquito esa figura, un segundo para copiarla. Esta herramienta es bien maravillosa, así que me permite tomar una figura, copiarla, abrir una página nueva, pegarla, la puedo arrastrar un poquitito y aquí la voy a limpiar de algunas cositas que tiene. Alguna mugre, algunas cosas que no me interesan. Déjenme borrar un poquito aquí para quedarme solamente con los vectores unitarios que me interesaban, ¿ya? Entonces voy a borrar el n unitario. Lo que a mí me interesa es que tengo un vector A y que tengo una dirección, ¿ah? Tengo una dirección n unitario y un vector A. Y déjenme por ahí todavía trazar ese eje que está allí que me va a ayudar. Y lo que me interesa es cuánto vale la proyección del vector A en la dirección de Y. Eso es lo que yo quiero, ¿ya? Y ya saben, ¿no es cierto? Esa proyección, ese número, que es el tamaño de este segmento que va desde el origen a este otro punto, ¿ya? El tamaño de ese segmento con signo incluido, después nos vamos a preocupar del signo, se calcula haciendo el producto punto entre el vector A y la dirección n unitario. Recordemos lo que era el vector A, ¿ah? Para eso miro la página anterior. ¿Qué es lo que era el vector A? Entonces es 3 según x más 6 según y unitario. Lo voy a copiar acá. 3 según x
más 6 según y unitario. Recordemos que era el vector n unitario. El vector n unitario es lo que habíamos calculado aquí, ¿no es cierto?, dividiendo al vector n por su norma. Es decir, ese es el vector n unitario. Entonces 4 quintos según x más 3 quintos según y. 4 quintos según x más 3 quintos según y. Y este segmento que aquí destaqué en negro, que voy a volver a destacar para enfatizar la idea, ¿no es cierto? Este segmento que estoy subrayando, quizás con azul, para que vean a cuál me refiero, con un azul luminoso. Este segmento, ¿no es cierto? La proyección del vector A en la dirección del unitario es el resultado de la operación que está ahí arriba. Aquí vamos a calcular el A sub n. Una letrita más grande. A sub n. Tengo que hacer el producto punto entre el vector A y la dirección n unitaria. Más 3 quintos según unitario. Aquí está el vector A. Acá está la dirección n unitario y entre medio el producto. Entonces ya sé producto punto, ya sabemos producto punto. Esa componente se multiplica con esa otra. Me queda 3 por 4 quintos. Y déjenme aquí elegir un color verdecito. Y esta otra componente se multiplica por esa otra y se suma, ¿no es cierto? O sea, 6 por 3 quintos. Veamos qué nos da. 3 por 4 da 12, queda 12 quintos. 6 por 3 da 18, queda 18 quintos. Eso es un factor común en el denominador. 12 más 18. Esto creo que son 30. 30 partido por 5, eso da 6. O sea, el segmento en azul, este segmento vale 6. 6 unidades. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. ¿Alguien quedó con dudas? Profe, ¿podría, por ejemplo, recapitular este mismo ejercicio que hizo, por ejemplo, por paso? Es decir, por ejemplo, nuestro primer paso sería encontrar quizá, no sé, cierta variable y después seguir quizás De acuerdo, cierta, de por acuerdo. favor. Dame un segundo. La siguiente página. Recapitulemos. Supongamos que tengo dos vectores. Uno, dos vectores. Oye, tengo el gatito aquí hinchando. Espero que no me corte las comunicaciones. Vino a sentar acá. Se siente medio solito, se le murió su compañero hace poco. Entonces, tengo dos vectores A y B. ¿De acuerdo? Y me pregunta, por ejemplo, ¿cuánto vale A sub B? ¿Qué es A sub B? Es A multiplicado producto punto por B unitario. Hay otra alternativa, que me pregunten B sub A. Eso es B multiplicado por A unitario. ¿No es cierto? Una cosa es la proyección del vector A en la dirección de B y otra es la proyección del vector B en la dirección de A. Lo voy a poner con nombre. Esto sería proyección de vector A en la dirección de B. Y esto otro sería proyección de vector B en la dirección de A. La dirección se refiere al vector unitario. ¿No? Acá también, la dirección de A es el vector unitario asociado. Entonces, lo primero que necesito hacer aquí, este sería como segundo, ¿no es cierto? ¿Qué me estoy preguntando? El paso 3, ¿no es cierto?, sería que yo necesito el vector B unitario. O sea, yo tengo que, para poder calcular B unitario, calcular la norma de B. Necesito esto. Para poder calcular eso, primero tengo que calcular la norma de B.
Es decir, tengo que, para el vector v, ¿no es cierto?, su componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado. Voy a suponer que son dos dimensionales por simplicidad. Una vez que tengo la norma, el vector v unitario, ¿no es cierto?, se obtiene dividiendo por el inverso de la norma, que es un número, y multiplicando por el vector mismo v sub x según x unitario más v sub y por y unitario. Eso me va a dar un vector. ¿No? Si hago esas operaciones me va a dar un vector que lo voy a poner en detalle, cuál v sub x dividido por la norma, v sub x cuadrado más v sub y cuadrado. Aquí está, más, resulta más pesado ponerlo así, según x unitario, más v sub i partido por la raíz de v sub x cuadrado más v sub i cuadrado según y unitario. Ahí está, ¿ya? Es el segundo paso. Con eso tengo el vector b unitario. El cuarto paso para obtener a sub b es multiplicar el vector a, o sea, el que tiene componente a sub x unitario, perdón, a sub x según x unitario más a sub y según y unitario, multiplicarlo por el vector b unitario, que es el que acabo de calcular allá arriba. El resultado de eso es un número. Perdón, aquí yo escribí un vector, pero eso está mal. Esto es un escalar. La proyección es un número, por lo tanto es un escalar. El resultado de eso es un número. ¿No? Ese número es el tamaño de la proyección del vector A en la dirección de b unitario. Lo mismo al otro lado, ¿no es cierto? Si quiero hacer la otra operación, necesito primero calcular el tamaño de A unitario. Entonces, para poder calcular eso necesito la norma. Entonces, yo sé que eso se calcula como la raíz, perdón, la norma de A unitario, de A. Primero, eso es a sub x al cuadrado más a sub y cuadrado, esa es la norma. Entonces, recién tengo el vector unitario A, como 1 partido por la norma, multiplicado por a sub x según x, más a sub y según y. Aquí tiene que estar la norma, ¿no es cierto? Y eso me da un vector, y entonces ahí ya tengo el paso 3 completado. Ahí tenía el paso 2 completado. Y ahora el paso 4 es simple y sencillamente que b sub a es el vector b multiplicado por a unitario. Y ahí se entiende que tengo que exponer las componentes, b sub x de este vector, b sub y de ese vector, y multiplicarlos por lo que resulta, ¿no es cierto?, acá, lo que resulta ya para el vector a unitario. Repito el ejercicio con otro vector numérico, esta idea, para que reforcemos cuáles eran los pasos de calcular una proyección. Entonces, déjenme dar un nuevo ejemplo. Voy a poner un vector que no sea tan simplón, que tenga otros signos, mejor, para que se vea un poquito qué pasa. Entonces, imagínense que tengo un vector acá, de tamaño, este va a ser mi vector A. Voy a suponer que tiene tamaño menos 6 según x, la componente está negativa, ¿no es cierto?, menos 6, y tiene allá una componente positiva que es 2 según y. Ahí tengo mi vector A. Supongamos ahora que tengo otro vector, B, que apunta en esa otra dirección, y supongamos que esto es 3 según x más 1 según y. Entonces ese va a ser mi vector B. Y ahora lo que yo quiero es la componente de A en la dirección de B. Es decir, quiero construir un vector B unitario y luego, déjenme trazar esto, obtener para el vector A su sombra, su proyección. ¿Ah? La proyección. Estamos llamando A sub B. ¿Ah? La componente del vector A en la dirección de B. Eso es lo que quiero. Entonces, esa es la situación y tengo dos vectores.
como estoy obteniendo la proyección en la dirección de B, necesito la dirección de B. Entonces, ya sé que la dirección de B se refiere al B unitario. Eso es lo que quiero calcular. Pero para un B unitario, yo sé que tengo que tomar, primero dividir por la norma de B, y el resultado de eso multiplicarlo por B. Es decir, 1 partido por la raíz, para este vector que está allí, su norma va a ser 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso lo tengo que multiplicar por el vector E, que es 3 según X más 1 según Y. Ahora, ¿pero qué es lo que es la raíz que está allí? Es un 9 más 1, ese es un 10, un raíz de 10. 1 partido por raíz de 10. Eso lo tengo que multiplicar por 3x unitario más 1y unitario. Bueno, eso es 3 partido por raíz de 10, según x, más 1 partido por raíz de 10, según y. No lo voy a transformar a decimales para no complicarme por ahora. Eso es b unitario, esa es la dirección. Por fin conozco la dirección, o sea, por fin conozco ese caballero. Y ahora voy a la proyección, ¿no es cierto? Entonces, A sub B se refiere a que el vector A lo multiplique producto punto por la dirección B. Es decir, el vector que estoy destacando ahora, ¿no es cierto? El menos 6x unitario más 2y unitario, lo multiplico producto punto por el que está en el recuadro, ¿ah? Por el B unitario, que es el 3 sobre raíz de 10 según x más 1 partido por raíz de 10 según y, son las reglas del producto punto. O sea, la componente menos 6 se multiplica por la componente 3 sobre raíz de 10 y la componente 2 se multiplica por la componente 1 sobre raíz de 10. Es decir, menos 6 por 3 sobre raíz de 10 más 2 por 1 sobre raíz de 10. Eso va a ser lo mismo que menos 18 más 2 dividido raíz de 10. Menos 18 más 2 es menos 16 sobre raíz de 10. Y ese, ustedes me pueden decir cuánto vale en decimal ese número. Menos 16 partido por raíz de 10. Es menos 5,059. Ya lo voy a poner como menos 5, 0.6 para redondear los 3 decimales. Entonces, ahora que tengo ese número, déjenme destacar con azul ese número. Ahora que tengo ese número, ese menos 5.06 se refiere a esto. Se refiere a eso. ¿Mm? La proyección de A en la dirección de B es una sombra, pero es una sombra que apunta, que tiene como signo, ¿ah? Que no va a favor de B unitario, sino que va en contra de B unitario. Me explico. Me explico. Ahí tengo un eje. Aquí tengo B unitario. Si tengo un vector A que apunta en esa dirección, su proyección va a ser positiva. Si tengo un vector A que apunta en esta otra dirección, su proyección va a ser negativa. Y si tengo un vector A que apunta perpendicular, imagínense que lo ilumino desde allá con el sol. La sombra es un punto pues, de tamaño 0. Entonces esa va a ser negativo y esta otra va a ser 0. ¿Se siguió? Sí, profe. ¿Mm? Sí, profe. Entonces,
Cuando un vector va más o menos a favor de otro, el producto punto es positivo. Pero cuando un vector va más o menos en contra de otro, el producto punto es negativo. Pero cuando los vectores son perpendiculares, el producto punto es cero. Entonces esto va a dar positivo, esto va a dar negativo, y esto va a dar cero. Y se fijan que esta operación, si este es B unitario, este segmento de aquí, ¿no es cierto?, es el que llamamos A sub B. Si para el azul, ¿ah? Para el azul, la componente en la dirección de B unitario, que es este segmento que estoy pintando, voy a destacar en color negro así, medio rayadito, esa sería la componente A sub B. Es una componente negativa porque está al otro lado de la dirección positiva del vector B unitario. El vector B unitario apunta para la derecha, pero esa componente apunta para el lado opuesto. ¿Ok? Y es una buena imagen, ¿no es cierto?, pensar que es como que la componente tiene que ver como con, si iluminan de otro lado, como la sombra que deja, solo que esa sombra tiene ciclos. Ok, yo creo que 9:30, 10:30, ¿cuánto? Cerca de las 11 cerramos. Nos queda un ratito todavía. Entonces hemos ilustrado cómo opera esto del producto punto y cómo nos sirve para calcular proyección. En, en lo que va a venir más adelante, vamos ya luego a empezar a definir. Pues si vieran, el gato cada vez aquí se acerca más acá al espacio de trabajo. Después lo que vamos a tener nosotros es lo siguiente, más adelante. Vamos a tener una trayectoria, que son los puntos que recorre un objeto cuando se mueve. Por ejemplo, esto podría ser, supongamos que este es parte de un cerro y hay un carrito subiendo, ¿ya? Y sobre ese carrito actúan fuerza. Ahora, ese carrito se mueve en una dirección. Él cambia de posición, ¿ah? Cambia un algo de posición. Es decir, en un momento tiene una cierta posición y en otro momento posterior tiene una posición diferente. La resta de dos posiciones es este vector que estoy trazando aquí, que lo llamé delta R, ¿ya? Entonces, esa es la resta del vector posición, un instante posterior y un instante anterior. Pero resulta que ese cambio de posición ocurre porque actúan fuerzas sobre el objeto, la fuerza del motor, el agarre con el suelo, que le hace un roce, etc. Hay varias fuerzas que están actuando que permiten que el auto se desplace cambiando su posición en un delta R. Pues bien, hay algo que se llama trabajo, que tiene que ver con la capacidad energética de generar una acción que traslada al vehículo y que le aumente su rapidez en alguna medida. Eso se calcula haciendo el producto punto entre la fuerza y el delta R. ¿Se fijan? Entonces, una fuerza producto punto con un cambio de posición me da un trabajo. Y esa es una cantidad cuyas dimensiones son las de fuerza, masa, por longitud, dividido tiempo cuadrado. Pero esto está multiplicado por un cambio de posición que tiene dimensiones de longitud. Así que todo eso tiene dimensiones de masa por longitud sobre tiempo, longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, o sea, longitud sobre tiempo al cuadrado. Tiene las mismas dimensiones que multiplicar masa por rapidez al cuadrado. Así que trabajo, esto que está aquí, el fuerza punto cambio de posición, que un producto punto entre dos vectores, se relaciona de alguna manera con esta otra casa que se masa por rapidez al cuadrado. Si uno le pone un factor 1/2 a esto, lo que está a la derecha, es algo que se llama energía cinética. Energía cinética.
Me falta por aquí algo más, hay que restarle otra energía cinética, pero de ahí lo hablamos, más adelante lo hablamos. Entonces, el trabajo desde el punto de vista de las dimensiones tiene que ver con el esfuerzo que hacen las fuerzas para mover un objeto. Y el resultado de eso tiene que ver con cómo cambia la rapidez. Ese número que está ahí, que el tamaño de cuán rápido va, la longitud que recorre por cada segundo, elevado al cuadrado multiplicado por la masa, es una medida de la energía de movimiento que tiene. Entonces, lo que uno haga en esfuerzos se traduce en cambio del estado energético de movimiento del objeto. Pero se fijan que para poder calcular trabajo yo necesito saber la operación producto-punto, porque es intrínseca, es intrínseca a la mecánica, la noción de trabajo que es producto-punto. Entonces ahí tenemos el cómo lo vamos a usar. Ahora que ya hemos visto un poquito eso, déjenme volver a la presentación, porque aquí cuando estaba en esto puse un par de ejercicios, ¿no es cierto? Y hablé un poquito, aproveché de hablar de la proyección y tengo más ejercicios propuestos, pero eso ya lo hicimos. Ahora quiero ponerles énfasis a que este producto de A punto B es conmutativo. ¿Ah? Es decir, si yo no hago A punto B, sino que hago B punto A, da lo mismo. Como al lado derecho tengo, fíjense, A sub X azul por B sub X rojo, son dos números multiplicando. Y siempre puedo dar vuelta a su operación. Abajo tengo B sub X por A sub X, que es lo mismo que lo que tenía más arriba. Después el símbolo más tengo en la línea superior A sub I por B sub I, pero eso es lo mismo que B sub I por A sub I. Y en la línea superior, en el tercer elemento al lado derecho, tengo A sub Z por B sub Z, pero eso es lo mismo que B sub Z por A sub Z. O sea, cambiar el orden de A con B, como está a la izquierda, me va a entregar exactamente la misma cantidad. Así que puedo afirmar que ese producto punto es conmutativo. No importa si el A lo pongo a la izquierda y el B a la derecha, o el A lo pongo a la derecha y el B a la izquierda. El número que obtengo es el mismo. Exactamente el mismo. Entonces es una primera propiedad, que es conmutativa. La otra propiedad muy importante es que el resultado del producto punto es un escalar. En estricto rigor, los escalares son cantidades menos generales que los números reales, un poquito menos generales. Los escalares son una familia de números cuyo valor no cambia si yo me giro. Girarse es rotar el sistema de coordenadas esencialmente. O en otras palabras, si yo cambio el sistema de coordenadas, en vez de escribir, hacer la operación en un sistema de coordenadas, lo hago en otro. Voy a tratar de darle idea, ¿ya? Es como, tengo un sistema de coordenadas en negro allí, atención, miren, y tengo un sistema de coordenadas en negro acá distinto. En este sistema los vectores A y B se expresan de alguna forma, van a tener unas componentes que valen un número. En este otro sistema el vector A va a tener componentes diferentes y el vector B diferente del sistema de coordenadas anterior. Sin embargo, el producto punto de A con B va a ser el mismo, ya sea en este sistema de coordenadas derecho que en un sistema de coordenadas chueco. O sea, es un número cuyo valor no depende de si yo estoy girado o no estoy girado. ¿Ah? Si el sistema de coordenadas está chueco o no está chueco, no importa, el resultado es igual. El trabajo que uno calcula con el producto punto, el trabajo ese, fuerza punto desplazamiento, que escribí al lado derecho en rojo, ¿no es cierto? Es un número que no depende de qué sistema de coordenadas yo use para describirlo. ¿Ah? Entonces el producto punto tiene esa tremenda gracia, y es que una vez que multiplicamos un producto punto resulta un número y yo me desprendo de qué sistema de coordenadas usé. Puedo usar el sistema de coordenadas que yo quiera para calcularlo. Total, siempre va a dar el mismo número. ¿Mm? Aquí viene la idea. Voy a tratar de mostrar un poquito por qué el producto punto es independiente del sistema de coordenadas. Ahí tengo para ese sistema de coordenadas en negro que está dibujado como derecho, ¿no es cierto? Componentes A sub X y A sub Y. Lo mismo tengo la norma del vector y el ángulo. ¿Ya? Para el vector en azul, la componente A sub X ya sabemos transformarla, el otro día vimos, ¿no es cierto? Es norma del vector por coseno del ángulo, y la componente A sub Y es norma del vector por seno del ángulo. Lo mismo pasa para el vector en rojo. Tiene componente B sub X, B sub Y,
que se puede, y si introduzco el tamaño del vector y el ángulo que observa con respecto al eje de la X, la puedo escribir como norma del vector por el coseno del otro ángulo, en el caso de la componente B sub X, y en el caso de la componente B sub Y, norma del vector por seno del otro ángulo. Si intento hacer el producto punto entre estos dos vectores, ¿ya? Eso, lo que tengo que reemplazar son, ¿no es cierto?, estas expresiones que tenía en esta figura anterior, las que están ahí con llavecita debajo y con un signo igual a la izquierda. Entonces, a donde está sub X, reemplazo por módulo de A coseno del ángulo A. Donde está B sub X, reemplazo por módulo de B coseno del ángulo B. Después en azul, donde está sub Y, reemplazo por módulo de A seno del ángulo A. Y donde está B sub Y, reemplazo por módulo de B seno del ángulo B. Hay un factor común A. En la expresión rojo y en azul hay módulo de A. Y en la expresión en rojo y en azul hay módulo de B. Puede salir factor común. Ahí los destaqué en negro a los dos módulos, que son factores comunes, y los saco factor común. Y al sacarlo tengo que poner un paréntesis. Y me queda esa combinación coseno del ángulo A por coseno del ángulo B, más seno del ángulo A por seno del ángulo B. Ahora, yo no hice la demostración, y no sé si la ha hecho Carlos Picarte, creo que no sé si empieza aún con trigonometría, pero esa combinación de cosenos se puede demostrar que es lo mismo que el coseno de la diferencia. Ese producto de cosenos sumado con producto de senos, esta es una identidad trigonométrica que se puede verificar, es lo mismo que coseno de la diferencia de los dos ángulos. Entonces, el producto de A punto B también también se puede calcular como tamaño del vector A por tamaño del vector por el coseno del ángulo que hay de diferencia entre ellos dos. Aquí en la siguiente figura voy a destacar a qué me refiero con el coseno de la diferencia. No, todavía no. Déjenme avanzar un poco más para explicar la idea de... Aquí está. ¿Se fijan? El ángulo en azul es teta sub A, el ángulo rojo es teta sub B, y el ángulo negro es la diferencia entre teta sub A y teta sub B. Así que este producto punto no solo se puede calcular haciendo la multiplicación de A sub X por B sub X, más A sub Y por B sub Y, más A sub Z por B sub Z. También se puede calcular de manera alternativa como tamaño del vector A por tamaño del vector B por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, entre el vector azul y el vector en rojo. Entonces, ahora déjenme volver unas páginas atrás. Entonces, cuando yo calculo con el sistema de coordenadas derecho, me da esa fórmula. Pero si yo enchueco el sistema de coordenadas y calculo las nuevas componentes de los vectores A y B, que no las voy a llamar igual porque tienen un valor diferente. Las voy a llamar A sub X', A sub Y', B sub X', B sub Y'. Entonces, tienen que ver con el tamaño del vector A y el ángulo θ' sub A, y tienen que ver con el tamaño del vector B y el ángulo θ' sub B, y si uso la trigonometría aparecen eso que está con llave debajo, ¿no es cierto? Y eso que está con módulo seno y módulo seno al lado del signo igual en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si aplico la definición del producto punto para este nuevo sistema de coordenadas, A sub X' por B sub X', más A sub Y por B sub Y, y reemplazo las representaciones con trigonometría de esas componentes, me doy cuenta nuevamente que aparece el módulo de A por el módulo de B, factor común, que lo puse en negro allí, y lo puedo sacar para afuera como factor común, y me queda otra vez coseno por coseno más seno por seno, que como dije es una identidad que tiene que ver con el coseno de la diferencia entre los dos ángulos. Entonces, aparece otra vez módulo de A por módulo de B por coseno de la diferencia. Y lo interesante de esto es que en el sistema de coordenadas derecho, ¿no es cierto?, que es el que está en la figura, versus el sistema de coordenadas rotado, la diferencia de ángulo en negro entre los dos vectores es la misma, pues θ sub AB es lo mismo que θ' sub A', θ' sub AB. O sea, si resto el vector
teta sub A con el vector t sub B para el sistema de coordenadas que está derecho, me da el mismo número que si resto el vector teta sub A más chiquitito y el teta sub B más chiquitito que están en la figura. La diferencia angular entre los vectores no cambia. ¿Ah? Entonces, eso me muestra este resultado que es importante. Una, que el producto punto se puede calcular como módulo de A por módulo de B por coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Y segundo, que no importa qué sistema de coordenadas use, derecho, chueco, patas para arriba, patas para abajo, un marciano mirándolo desde allá lejos o un saturnino mirando al otro lado, da lo mismo. ¿Ya? Siempre entrega el mismo número. Esa es una propiedad importante del producto punto. Entonces, con esto, uno tiene en esta parte, voy a tratar de recapitular porque estamos acercándonos a la hora. Ahí está, ¿no es cierto? En ese sistema de coordenadas o en este otro tengo exactamente el mismo resultado. ¿Ya? ¿Qué es eso? Es decir, ese cálculo del otro es el mismo número. Ahí tengo, ¿no es cierto?, lo que quiero decir. El producto punto entre A y B también se calcula como magnitud de A por magnitud de B por coseno del ángulo que hay entre ellos. Esto lo vamos a usar para un último ejercicio. Déjeme ir a un resumen que está muy cerca del final. Aquí me voy a saltar al final porque ahí tengo que ver después el producto cruz. Me quiero ir al resumen. ¿Dónde está mi resumen? Chute. No, ese es el resumen del otro producto. Hasta aquí, no, no, ese otro, no, tengo que seguir nomás. No, tenía un resumen, creo, pero no lo veo. Déjenme retroceder. El producto cruz que tenemos que ver. Voy a regresar. Ya, más, porque ahí nos falta todavía. No, eso ya me lo salté, ya lo vi. Pucha, me pasé de largo demasiado. Suma y resta, ya, déjeme avanzar. Déjeme avanzar, porque quiero recapitular y cerrar la clase. Ahí teníamos lo que estábamos viendo, producto punto. Avanzar un poco más. Vimos ejemplos parciales. Vimos algunos ejercicios. Vimos esto de que el producto punto es un número que no depende del sistema de coordenadas. ¿Qué orientación tiene el sistema de coordenadas? Ya nos convencimos de eso. Y aquí está mi resumen. Claro, esto es lo que yo quería, pues ya se me había escapado. Ya, entonces resumen. La definición del producto punto es la que tenemos allí. Que después podemos darla en 2D o en 3D. ¿Ya? Es conmutativo. También se puede calcular los dos recuadros que están arriba, ¿no es cierto? Se pueden calcular como tamaño del vector A, tamaño del vector multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre A y B. Y también hemos visto que la proyección de un vector A sobre la dirección de B unitario se puede calcular como el producto punto del vector A con el vector B unitario. Me quedan 2 minutos, pero yo creo que prefiero hacer un ejercicio el día sábado, ¿no es cierto? No, el día sábado tenemos la evaluación. Mañana, ¿sí? En nuestra continuación de clase, vemos algunos ejercicios con producto punto adicionales y ahí revisamos esto que es la proyección. Que en realidad creo que en un minuto alcanzo a revisar la idea de la proyección, porque total ya hablamos de la proyección. Hablemos un poquito de eso, alcanzamos. Entonces teníamos esta idea de obtener la proyección de un vector sobre una dirección. Ahí está el vector A y una dirección B unitaria. Fíjense que unitario se usa para indicar dirección. Entonces, claro, para hacerlo más explícito tenemos un eje allí, ¿no es cierto?, donde vive el B unitario. Entonces, si proyecto el vector A sobre la dirección de B, estoy hablando de ese segmento. Y el valor de esa proyección lo llamo A sub B, el subíndice B.
Entonces eso, el A sub B es la proyección o componente del vector A en la dirección de B unitaria. Si usamos esta fórmula que acabamos de deducir, ¿m? Esta fórmula, un segundo para generar una pizarrita en blanco aquí, ¿no es cierto? Esta fórmula, que el producto punto de un vector con otro es el tamaño del vector A multiplicado por el tamaño del otro vector por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Fíjense que si el vector B es unitario, como lo puse allí, entonces eso es de tamaño 1. Así es que la operación A.B unitario, que es la que estamos llamando como proyección de A en la dirección de B, es la magnitud del vector A por el coseno del ángulo que hay entre A y B. Entonces, si yo ahora voy a la figura, tengo una dirección. Tengo allí un vector unitario, B unitario. Y tengo un vector A, que tiene un tamaño, que lo estoy llamando norma de A, y que tiene un ángulo, ¿ah? Que déjenme llamarlo teta sub AB. Y resulta que yo sé que aquí puedo construir un triángulo rectángulo. Y yo sé que esto que está aquí es el cateto adyacente, mientras que esta otra es la hipotenusa. Entonces, si aplico la definición del coseno, ¿no es cierto? El coseno del ángulo es cateto adyacente dividido por hipotenusa, pero el cateto adyacente es lo que estoy llamando A sub B, la proyección del vector A en la dirección de B, y la hipotenusa es la norma del vector A. Entonces, si de esta ecuación yo despejo A sub B, ¿ah? Este módulo que está dividiendo pasa multiplicando por el otro lado. Me queda módulo de A por coseno del ángulo teta sub AB. Eso es A sub B. Y comparo este resultado que sale de la trigonometría con este otro resultado que tengo arriba, que sale del producto punto, me doy cuenta que efectivamente A sub B es la proyección. O sea, es el cateto. Es el cateto de este triángulo. Es el cateto, es ese cateto de ese triángulo. Así es que la sombra, ¿no es cierto?, del vector A en la dirección de B, al ser un cateto, me permite decir que también la proyección se puede calcular de esa otra forma. En resumen, la proyección de un vector A en una dirección B unitario se puede calcular A sub B, que es la proyección, se puede calcular, o sea, este A punto B unitario, se puede calcular de dos maneras. Una es, ¿no es cierto?, magnitud de A por coseno del ángulo que hay entre el vector A y la dirección, y la otra es, como lo habíamos visto antes, el vector A con sus componentes, multiplicando al vector B unitario, que es 1 partido por la norma del B, multiplicado por el vector B mismo, ¿no? Y todo eso es el vector B unitario, y lo que hace ahí uno es un producto punto. O sea, la componente A sub X multiplica a, a la componente B sub X del vector B unitario, multiplica B sub X partido por la raíz de B sub X cuadrado más B sub Y cuadrado, y la componente, disculpen aquí que aparece esta pantallita, y la componente A sub I multiplica a la otra componente, a la componente B sub I. Esa es la operación que hacíamos al principio, ¿se fijan? Y ese como es un vector unitario, tiene que estar dividido por su norma. Ese resultado que está allí, ¿no es cierto? Esa es in extenso,
in extenso, ¿no es cierto?, hacer el producto del vector A por la dirección del B. Y esta otra es una manera alternativa de decir lo mismo, es decir, que estoy calculando una proyección. Entonces, esa es la idea que está en la lámina de la izquierda, ¿no es cierto?, que cuando yo multiplico A punto B, que es lo que allí está en negro a la derecha, si el módulo de B que está a la derecha lo paso dividiendo y me doy cuenta que allí a la izquierda lo que tengo es un vector unitario, B dividido por su norma, entonces A punto B se escribe de esa manera y efectivamente es la proyección. Ahí está el B unitario, ¿no es cierto? Y eso es la proyección o componente del vector A en la dirección de B unitario. Ahí está. ¿Ah? Esa es la receta para calcular proyecciones. Multiplica un vector por la dirección unitaria donde usted quiere proyectar. ¿Mm? Y ahí está el resumen que ya habíamos mencionado, que es conmutativo, que esa es una manera alternativa de calcular el producto punto, y que la proyección se calcula como el producto punto de un vector con una dirección. Bien, jóvenes, cerramos acá la sesión y nos vemos mañana. Que tengan una muy buena noche. Chao, profe. Chao, profe. Chao. No, profe, gracias. Que esté bien.